La educabilidad. La educabilidad es el resultado del proceso educativo, proceso en el cual intervienen dos elementos, uno capaz de influenciar y otro capaz de ser influenciado. En este proceso es importante tener la concepción del hombre como ser libre y susceptible de transformarse, como lo expone Fernández y Zarramona, un ser no enteramente determinado por la herencia y el ambiente. Para la filosofía de la educación, la educabilidad es la posibilidad de transformación que tiene el hombre. La educabilidad es la categoría esencial por medio de la cual el ser humano se puede perfeccionar y ser lo que es dinámica, se orienta hacia la realización personal, pues ésta le da la posibilidad de formarse, ya que al existir, como lo expone Zubiri, tiene la tarea fundamental de hacerse porque al nacer es un animal defectuoso. En contraste, García Carrasco expone que el hombre se proyecta a la vida en su mayor plasticidad y bien preparado para ser influenciado y en condiciones de asimilar aquello que le estimule. Estas asimilaciones van conformando su personalidad y su adaptación social. El hombre es educable porque puede comunicarse y para ello pone en práctica mecanismos de apertura hacia los demás, lo que determina su capacidad de elección a la hora de enfrentar situaciones. A la educabilidad también se le ha denominado principio o límite de la educación, porque cobra sentido hablar de educabilidad con referencia a las fronteras humanas. La mayor limitación de la educabilidad es la corporeidad, que el hombre es materia, frena los impulsos hacia los infinitos sentidos del espíritu. Si la espiritualidad es la base de la educabilidad, la corporeidad es la base de sus limitaciones. Los límites de la educabilidad han sido analizados desde tres perspectivas: la herencia, el ambiente y la herencia-ambiente. La perspectiva de la herencia hace referencia al pesimismo pedagógico. Lambroso expone que en la constitución congénita del individuo está inscrita su evolución personal. Galton que la educabilidad es nula. La naturaleza es el principal factor del desarrollo humano, pues el código genético es la explicitación en toda la conducta. Por tanto, el docente nada o poco puede modificar. El optimismo pedagógico considera que el ambiente es un factor determinante en la formación de la personalidad. Existen dos vertientes, la sociológica y la psicológica. La sociológica contempla a su vez tres clases. El socialismo clásico, en donde el grupo social moldea al individuo. El socialismo moderno, en donde el hombre es producto de las relaciones sociales y de lo que ha vivido. Y el sociologismo, con Durkheim y Nettor, quienes plantean que la sociedad nos hace personas. El hombre recibe la educación de la sociedad. En cuanto a la vertiente psicológica, Gabriel Tarde contradice a Lambroso y sostiene que la personalidad humana es plástica y se va formando a través del tiempo. Guasón afirma que el comportamiento deriva de un aprendizaje, se excluye la herencia. Según Lobrot, el hombre es producto de la educación. Y Brunner afirma que el hombre puede desarrollarse plenamente. El optimismo pedagógico es producto de la ilustración. En este se contempla que los objetivos educacionales pueden ser alcanzados en su totalidad y que si surge el fracaso es culpa de los educadores que no están bien preparados o del procedimiento utilizado en el proceso de enseñanza. El optimismo moderado sostiene que la interacción entre código genético y el ambiente es la más legítima explicación del desarrollo humano. En la enseñanza, una metodología adecuada a cada edad y a cada individuo permite informar a toda clase de estudiantes. Castillejo y Cavalli sostienen que la educabilidad solo puede entenderse vinculando la interrelación de los factores ambientales y genéticos. La educabilidad también tiene unas limitaciones generales de la educabilidad del ser humano y las derivadas de la intervención técnica. Las limitaciones de la educabilidad del ser humano, según Harman, están dadas por las contradicciones y aporias. La primera contradicción hace referencia al determinismo libertad, la libertad como requisito de la educabilidad, pero la contradicción proviene del lado limitador que se corresponde con la corporeidad o leyes biológicas. La segunda aporia se refiere a la oposición entre naturaleza y cultura. Según Herbart, la pedagogía no debe suponer educabilidad alguna ilimitada. Según Jasper, las limitaciones de la técnica
se presentan porque necesita algo que previamente haya sido dado para actuar sobre él. Tiene limitaciones cuantitativas y el ser es y está unido a las limitaciones de la vida como realidad biológica. Las características de la educabilidad. La educabilidad es personal, por cuanto se genera desde la personalidad del individuo. Es un derecho personal como ser integrante de un grupo social, que le permite desarrollarse normalmente en función de las posibilidades de que dispone y la obligación de la sociedad en transformarlas de manera efectiva y útil, según Piaget. La educabilidad es dinámica. Todo lo que rodea al ser humano influye en la constitución de su personalidad, contribuye en su desarrollo personal y posibilita que las potencialidades se conviertan en acto. La educabilidad es intencional, por cuanto el hombre recibe influencias heterónomas que lo elevan hasta un plano ideal, y es necesaria para que el hombre tenga las posibilidades de autorrealización, de personalización y de socialización. La espiritualidad del ser humano. San Cristóbal expone que el hombre es sujeto de educación por su dimensión espiritual. Es personal, porque se da en la persona como espíritu encarnado y libre. Es relacional, porque la educabilidad posee una estructura que dice relación del espíritu con las cosas, y es activa por la operatividad que posibilita. Las teorías personalistas exponen que la educabilidad aparece insertada en las posibilidades de todo ser humano, en donde se reúnen al mismo tiempo las fuerzas de vida y los valores de espíritu. El hombre es persona hecha y constituida, aunque no le haya venido aún la educación, pero el hombre es un ser esencialmente abierto porque es y puede ser, y es precisamente en este poder ser donde se localiza la educabilidad. Conclusiones. El ser humano está en un constante proceso de educabilidad, proceso innato por su condición de ser razonable. El ambiente en el que se desarrolla y socializa el ser humano es el principal responsable de sus conductas. La educación le brinda a los seres humanos las herramientas necesarias para enfrentar y resolver las diferentes situaciones en su diario vivir. Nuestra tarea como docentes es formar sujetos críticos, pensantes, autónomos y competentes. La educabilidad. La educabilidad es el resultado del proceso educativo, proceso en el cual intervienen dos elementos. Uno capaz de influenciar y otro capaz de ser influenciado. En este proceso es importante tener la concepción del hombre como ser libre y susceptible de transformarse, como lo expone Fernández y Sarramona, un ser no enteramente determinado por la herencia y el ambiente. Para la filosofía de la educación, la educabilidad es la posibilidad de transformación que tiene